Tempestades de la vida. La vida está llena de tempestades y dependerá de nuestra fe saber cómo enfrentarlas. Nuestra actitud hacia ellas deberá tratarse con la fe apropiada, porque las tempestades en los hijos de Dios son precisamente para que el termómetro de la dependencia y nuestra confianza en Él marquen el estado de nuestras convicciones. Las tempestades son el crisol donde se forja la certeza y la esperanza que tenemos de un Dios que nos ama y que tiene el control de nuestras vidas. Es fácil transitar confiados en un mar calmo. Es cómoda la fe sin certezas que probar. Es fácil decirle a Dios: «¿Cuánta esperanza tengo en ti?», cuando viajamos por un manso océano sin oleajes que nos preocupen. Pero qué distinto es cuando arrecia el viento y grandes olas quisieran tragarnos. En vez de mirar al cielo, buscamos la ayuda mirando el oscuro horizonte falto de tierra donde poner firme los pies. Miramos paralizados las montañas de aguas y nos asustan las corrientes que silban sobre nuestras cabezas. Justamente ahí es cuando Dios quiere que deposites toda tu confianza en Él. Bien podemos decir que no hay nada más absurdo ni más irracional que la incredulidad. Es necio creer que por las tempestades de la vida Dios no existe. Algunos argumentan que es totalmente razonable no creer en Dios por el hambre que sufren algunos países, las guerras y las constantes muertes de niños inocentes. Culpan a Dios cuando deberían culpar la maldad de los hombres que cometen tales actos. En la historia de Marcos capítulo 4, cuando Cristo sube al arca y duerme, luego de una tremenda tempestad, Él seguía durmiendo. Sus discípulos, totalmente preocupados, pensaban que corrían gran peligro, mas Cristo seguía durmiendo. Ellos pensaban que morirían, ellos pensaban que iban a naufragar, ellos pensaron en las circunstancias que le rodeaban. En esta historia, los discípulos no fueron muy distintos a la mayoría de nosotros. También les flaqueó la fe, y podríamos alinearnos con ellos, porque somos de similar fe, débiles. Simpatizamos y decimos entenderlos por ser de semejante fe, diminuta. Pero la historia se escribió para corregir a los de poca fe, para exhortar a los sin fe, para reprender a quienes olvidan la fe. No fue puesta ahí para que digamos: yo hubiera actuado igual, sino para que dijéramos: yo esperaré en Dios. Los discípulos en tanta agonía despiertan a Jesucristo y le preguntan: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? La pregunta es absurda, pues despiertan a Cristo, quien confiado descansaba, porque Él es quien controla todo. La pregunta es absurda por la falta de fe, porque despiertan a Cristo para preguntarles sobre su inminente muerte por inmersión, estando el Salvador con ellos en la misma barca. Eran testigos de sanidades increíbles, de su sabiduría y de sus milagros, pero todos los discípulos temían morir con Él por naufragio, casi una contradicción. Le preguntan absurdamente: ¿no tienes cuidado? Cuando somos para Dios más importantes que las naves y los lirios del campo, cuando conoce hasta el último de nuestros cabellos. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8. La incredulidad mira las circunstancias y deja la fe de lado. La fe, en cambio, no considera más que a Dios y deja las circunstancias de lado, escribía Mackintosh. Fijémonos en algunos casos de absurda falta de fe. En Éxodo 14 tenemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando escapó de Egipto y venía el ejército y quedan atrapados ante un mar
el Mar Rojo y un ejército furioso. Clamaron y se enojaron contra Moisés. ¿No teníamos sepulcros, decían ellos, allá en Egipto? Ya pensaban en la muerte. Hermanos, antes vieron las 10 plagas con que Dios golpeó a Egipto, sacándolos con mano poderosa. Después pudieron ver cómo el mar se abría para pasar al otro lado sanos y salvos. El fin del poderoso ejército egipcio fue destruido, mas Israel permanece hasta el día de hoy. Sin embargo, ya pensaban en los sepulcros de la ciudad egipcia. ¡Qué falta de fe! También vemos en Primera de Reyes 19, cuando Elías, después de derrotar a más de 400 sacerdotes paganos, perecía de miedo por una mujer que lo amenazó de muerte. Antes vio la derrota de los paganos bajo una mano firme y un poder bendito de los cielos. Temía por su vida por una mujer, pero luego vio cómo Dios lo sostuvo a través de cuervos, un arroyo y una viuda. Elías fue trasladado por un torbellino al cielo, mientras Jezabel fue comida por los perros. Otro caso de absurda falta de fe. En 1 Samuel 27:1 vemos también cómo el futuro rey David ya se creía muerto en las manos de su rey Saúl. Antes había visto cómo fue ungido y cómo derrotó al poderoso Goliat. Después vio cómo se asentaba su reino y prosperó en manos de Dios, mas Saúl murió a filo de su propia espada. Qué absurda es la falta de fe. Cuando Dios decide actuar, puede calmar la peor tempestad. Cesa el viento y se hace la bonanza. Pero luego nos pregunta, ¿dónde está nuestra fe? Dios reprendió a sus discípulos y nos reprende a nosotros también, preguntándonos, ¿dónde está nuestra fe? Hermanos y amigos, la fe en Cristo es la que calma las tempestades. La fe en Cristo es la que mueve montañas. La fe en Cristo es la que nos libra del infierno eterno. La fe en Cristo es la que me hace transitar confiado como extranjero y peregrino. Te animo a tener fe y desechar la absurda y necia incredulidad. Tu pastor, Marcelo Valdés.